Perfecto, Paola. Eh, Muy bienvenida, muchas gracias por estar acá en el canal de On Master. Te, te doy las gracias por aceptar la invitación para un tema que es bastante interesante, que es bien importante y que de alguna manera nosotros buscábamos tratarlo acá en el canal. Ujú. Yo personalmente estaba muy interesado en tratarlo en el canal y qué mejor que tratarlo contigo, ¿no? Que yo he visto tu contenido, he visto un poco lo que tú haces y para mí, a mi visión, eres una persona y una voz autorizadísima para poder conversar sobre este tema que es tan importante, que es la seguridad psicológica. Así que muy bienvenida, Paola. No, muchas gracias a ti por invitarme. A mí me encanta hablar de este tema, así que feliz. Acepto todas las invitaciones que vengan para poder Genial, contribuir y como compartir contenido sobre todo de eso. Así que bacán. genial, genial. Oye, mira, a propósito que Master es sponsor, es medio sponsor de la IAIL en Chile, Ujú. lugar en el cual tú también vas a estar, ¿cierto? Vas a estar ahí Sí. presente. Esto es el 10 y el 11 de mayo, para quienes nos ven y nos escuchan en el Mm. podcast, el 10 y el 11 de mayo acá en Santiago de Chile de este año. Así que todos bienvenidos, ojalá puedan ir y por supuesto puedan disfrutar también de Paola en su exposición, ¿no? Sí, total. Las entradas están los tickets están en venta en el sitio web, ayahelalliance.org/Ayael en Chile 2023. Ahí está la mención importante que queríamos hacer, como te decía, como mi sponsor del evento que se va a realizar acá. Y quiero contarle a la gente también un poquito de ti. ¿Quién eres tú, cierto? Paola es psicóloga, es Agile Coach, está relacionado con el tema de la agilidad y eres consultora. Además, eres creadora de un podcast muy entretenido que espero que la gente lo busque, lo pueda escuchar, que se llama Menos recursos, más humanos, donde tratas temas como estos, ¿cierto? Y que están relacionados con la gestión humana, people, etcétera. Y además, eres experta en seguridad psicológica y ese es el motivo poderoso por el cual hoy te tenemos aquí. Así que muchas gracias nuevamente, Paola. No, feliz de estar acá. Excelente. Oye, bueno, ya entrando directamente en lo que es el contenido de lo que hoy queríamos conversar contigo. Partamos de lo básico. Dale. ¿Qué es la seguridad psicológica? Mira, la seguridad psicológica se dice que es la creencia compartida de que en un equipo es seguro correr ciertos riesgos interpersonales, como decir en voz alta, oye, me equivoqué, necesito ayuda, siento que mis talentos son como aprovechados dentro del equipo, podemos hablar cosas complejas sin temor a que alguien me vaya a mirar mal, me vaya a Mm, evaluar mal, me vaya a mirar feo, avergonzar. A mí me encanta mucho, hay una definición que es lo que hace Google. Google hizo un proyecto Aristóteles que en algún minuto dijo, bueno, ¿qué hace la diferencia entre un equipo de alto desempeño versus uno de más bajo desempeño? Y generó un listado. Estuvieron como 2 años estudiando más de 200 equipos, conceptos wow. distintos, pensando muchas veces que tenía que ver con lo típico, el talento individual. Mm, Llegaron a la conclusión que la seguridad psicológica era el más importante y ellos lo ven como esta capacidad de ser vulnerables el uno al otro sin temor a represalias. Entonces ahí viene el concepto de vulnerabilidad, mm. que a veces lo tenemos muy asociado a lo frágil, débil, pero aquí habla del concepto de vulnerabilidad como que somos seres humanos y que estamos en un mundo que tiene riesgos y el poder generar estos riesgos interpersonales, decir, me equivoqué, necesito ayuda, y que nadie te vaya a mirar mal con eso, eso no habla de seguridad psicológica. Interesante. Mira, yo, de hecho, lo conversábamos antes de comenzar el podcast, que yo hice hace poco, estuve armando un curso de HR, de Agile Sí. HR. Y dentro de lo que conversaba yo con el equipo que estuvimos en ese curso, yo les mencionaba que de alguna manera era muy importante muchas veces tener esa claridad en el espacio en el que uno está, ¿cierto? Sentirse cómodo, tener ciertas características ambientales que nos permitan sentirnos bien también en el lugar en el que estamos. Desde el punto de vista de lo que tú has mencionado y lo que tú nos has descrito con respecto a la seguridad psicológica, ¿tú crees que de alguna manera esos ambientes se dan en gran parte por lo que las personas también generan o en gran medida hay una cuestión que tiene que ver con la organización en sí? Yo creo que tiene que ver con tres factores. Uno ¿Mm? tiene que ver con la organización, la cultura.
qué están diciendo y qué no están diciendo en los altos mandos. En el fondo, cómo están enfrentando las crisis, cómo están enfrentando los fracasos, por un lado. Y cómo estamos mostrando algo que me gusta mucho que pone Amy Edmondson, que es la humildad situacional, que es cómo el líder modela esta conducta de vulnerabilidad y es el primero en decir, mira, no sé todas las respuestas, te pido ayuda, me equivoqué. Eso a nivel cultural. Después el otro, que es muy relevante, es el líder directo del equipo. Amy Edmondson habla que es la creencia compartida del equipo. Entonces, dentro de una organización, yo puedo tener equipos que tengan un alto nivel de seguridad psicológica y otros de bajo nivel de seguridad psicológica. Porque el equipo, el líder modela mucho conducta y tiene un peso muy relevante en la seguridad psicológica que crea en el equipo. Y otro tiene que ver con las características individuales de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, si generamos acuerdos de equipo, si logramos como estar todos en una misma como vía, como todos tratando de generar ese ambiente seguro, claramente que eso va a impactar positivamente. Entonces yo creo que hay como 3 niveles de lo individual, del líder y por supuesto a nivel cultural. ¿Y qué crees tú que es lo más trascendente? Si lo analizamos, hay una responsabilidad o hay una participación, digamos, de la organización, ¿cierto? Por garantizar ciertas cosas, ¿no? Como yo te decía, como garantizar ciertos aspectos dentro de este medio ambiente en el cual nos desenvolvemos, en que la organización de alguna manera está llamada, ¿cierto? A velar porque eso se cumpla, ¿no? ¿Cuáles tú crees que son esas características principales? Pueden haber muchísimas, ¿no? Pero ¿cuáles son las características principales que tú crees que la organización debería hacer hincapié en atender, digamos, para mantener estos niveles ambientales que te digo yo, que garanticen de alguna forma esta seguridad psicológica? Yo creo que lo primero pasa por saber que esto es importante. Hoy día yo creo que muchos malentienden este concepto, lo confunden con salud mental, lo confunden con salud y seguridad ocupacional, porque la palabra en el fondo hace Sí. que uno se confunda. También se confunde mucho con qué es amabilidad, es tener buena onda. Yo creo que lo primero y lo más relevante es tomar conciencia y sensibilizar, sobre todo a los tomadores de decisiones, en que este es un tema relevante y se ha visto no solamente que es un habilitador del alto desempeño, sino que también las transformaciones, por ejemplo, hacia la agilidad, en innovación, fracasan porque no existe ese ambiente para experimentar, para innovar, para cometer errores, para Claro. salir de la caja. Entonces, creo que lo básico, así como lo fundamental, tiene que ver con eso, con cómo tomamos este concepto y entendemos que es relevante generar esas condiciones. Y de ahí viene lo que un poco venimos hablando, o sea, cómo los líderes se muestran con esta humildad situacional, cómo se generan espacio para escuchar a las personas dentro de la organización, cómo se permite que todos y todas tengan voz, cómo damos paso a la inclusión y a la diversidad. Entonces se puede construir desde muchos lados, pero creo que lo primero es entender que este es un concepto que es muy relevante no solamente para el logro de los objetivos de la organización, sino que también para la salud mental, para la marca empleadora de la organización, para la capacidad de innovación que tenga y mucho más allá, digamos. Creo que es algo y por eso me gustan mucho estos espacios porque permiten poner este tema en relevancia, porque hay muchísima investigación, o sea, esto no es como un nice to have, es como, ya está de moda, Claro, sino que hay mucha exacto. investigación que sustenta que es real. Sí, yo diría Sí, por ahí. sí, absolutamente. De hecho, mira, hasta hace la semana pasada, me parece, hubo un evento que se realizó en España, un festival de felicidad, Ok. Happiness Fest, no recuerdo el nombre bien. Se desarrolló en España y precisamente cuando hablaban del tema de la seguridad psicológica, mencionaban cómo muchas veces las personas cambian, digamos, o tienen una noción muy distinta a lo que en verdad es, ¿no? O se desconoce el concepto propiamente tal. Y la falta de espacios, por un lado, para poder hacer una difusión del tema, Mm. y segundo, cómo muchas veces existe como no me importa, como que no interesa muchas veces el tema. Me imagino que te has topado mucho con eso, ¿no? Sí, además que yo creo que este concepto viene a derribar, no sé si a derribar, pero a poner en juicio muchas prácticas, sobre todo del liderazgo tradicional, Mm, de que es el jefe el que lo tiene que saber todo, tiene que tener todas las respuestas, tiene que ser casi un superhéroe. Esto te sí. dice, no, tú parte mostrándote como una persona humana que comete errores,
que se puede equivocar, que no necesita tener todas las respuestas, que tiene un equipo para apoyarse. Entonces, creo que viene como a un cambio de paradigma en la manera de ser y hacer de las organizaciones, tanto desde el liderazgo como de los miembros del equipo, y eso genera resistencia. Yo siempre recuerdo cuando hace unos 3 años atrás recién estaba haciendo las primeras intervenciones respecto a este tema, estaba con una gerenta general de una empresa, entonces estábamos hablando del concepto del error y el fracaso. Entonces yo estoy y le digo, mira, el concepto del fracaso y el error y qué sé yo. Entonces me dice, pero a ver, ¿cómo que esto de abrazar los fracasos quiere decir que yo entonces tengo que bajar mis niveles de exigencia y ponerme como negligente y aceptar? Es como, no, wait. No es lo mismo un fracaso que sea a propósito, por saltarme un procedimiento deliberadamente, a un fracaso desde la experimentación, un fracaso inteligente, que es lo que se menciona. Entonces eso genera resistencias porque hay cambios de muchos paradigmas que tenemos muy anclados, como muy en lo profundo de lo que es ser trabajador y trabajadora. Y eso genera muchísima resistencia, como cualquier cambio en el fondo, sobre todo en aquellos que tienen como un mindset mucho más de mentalidad fija, de que yo tengo un poder a través de mi liderazgo. Entonces sí, yo creo que faltan años, y lo otro que ocurre es que la mayoría de la información es relativamente reciente, un concepto que aparece más o menos en el año 60, o sea, tiene un rato, Sí, claro. pero no hasta finales del 90 empezó a surgir, y ya con el tema de Aristóteles, más o menos el 2010, 2012, ya, bueno, si Google lo dice, y después con la Claro. pandemia ya es todo como explota, y hoy día tú ves. Pero hay mucho falta de conocimiento también porque casi toda la literatura está en inglés. Okay. Entonces, hoy día recién, por ejemplo, hace un par de meses se tradujo uno de los libros, que es el de Timothy Clark, Las 4 etapas de la seguridad psicológica, recién salió en español. Entonces, eso hace también que haya una barrera de entrada importante y que estén estos malentendimientos respecto al concepto, más allá de las resistencias propias por el cambio que implica en el fondo. Es un Claro. cambio como de paradigma. Sí, absolutamente. Y tú mencionas el rol importante que tiene el líder, ¿cierto? Ujú. Como tú muy bien mencionas, se suele cargar a las personas que detentan el liderazgo con una mochila, pero muy Gigante. pesada, con una responsabilidad increíble, poco menos que tiene que ser una persona con nervios de acero, sin Ujú. sentimientos Sí. familiares, que nadie le afecta. Entonces es como que vive, suda, piensa y todo es trabajo. Y que está siempre ahí muy, muy firme, muy fijo, muy rudo, muy ruda, ¿no? Es complejo, es súper complejo. Por lo tanto, el poder entender que una persona que tenga tanta responsabilidad y de la cual se espera tanto, garantice o ayude a garantizar ciertas características, ¿no? Es complejo, es complejo. ¿Cómo ves tú que es el trabajo ahí con respecto al líder o la líder, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, la mayoría de los autores pone al líder en el centro, digamos, como Mm, de la transformación. Y a mí lo que me gustó mucho de este concepto es que si bien pone al centro al líder, y hay que hacer todo un trabajo, digamos, como conectarlo con esto, esta nueva forma de liderar que requieren estos tiempos, también pone mucho relevancia en el equipo, en los miembros del equipo. En la medida que yo empodero al equipo, le digo, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, cada uno construye o destruye seguridad psicológica, cada uno puede modelar vulnerabilidad, y puede reforzar esa vulnerabilidad o castigar esa vulnerabilidad. Creo que por un lado, este líder, como dices tú, como tan exigido, baja un mm, poquito porque es como un líder mucho más humano, mucho más imperfecto. Y por otro lado, también sube al equipo a decir, ojo, acá está responsabilidad compartida. Entonces, claro. creo que nivela un poco la cancha respecto a eso, dado que todos y todas queremos estar en un ambiente relativamente sano y trabajar las 8 o más horas que hacemos al día en un ambiente que sea propicio para desatar la grandeza de cada uno. Mm, Entonces, si bien hay, y lo que algunos autores dicen, el líder, claro, está el equipo que puede ir generando esta transformación hacia equipos más sólidos respecto a la seguridad psicológica. Bueno, si el líder rechaza un acto de vulnerabilidad y lo castiga, y ahí todo se puede derrumbar fácilmente.
Claro. Pero sin duda que el equipo tiene mucho que decir también, y ya decíamos, la cultura a nivel general, qué se comunica, qué no se comunica, cómo los altos mandos modelan conductas, también tiene mucho que ver. Mm. O Siento sea, que claro, por supuesto. democratiza de alguna manera. Es como, Pues de todas maneras, de alguna manera, de alguna forma tú logras entender o logras comprender que este es un trabajo que aborda y que alcanza a todo el mundo, finalmente. No claro. solamente, si bien como tú mencionas, puede ser que la figura del liderazgo, la figura del líder o la líder tenga una responsabilidad mayor Ujú. o más bien sea quien promueva de mayor forma, ¿cierto?, los espacios. Existe un trabajo que en general tiene que ser de toda la organización, no solamente de él sino, o de ella, sino que también tiene que ser a nivel de equipo, a nivel organizacional, de gerencia, ejecutivo, CEO incluso, ¿cierto? Total. Digamos, que se convierte en una cuestión que pasa a ser de la cultura de la organización, más que una, como decías tú, una moda de incorporación de conceptos, ideas y prácticas que de alguna manera ayuden, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde crees tú que radica la mayor importancia en que trabajemos la seguridad psicológica dentro de la organización? Yo creo que está como en distintos ámbitos, o sea, en Mm, distintos como fuentes. Una, esto que creo que tiene que ver con la sostenibilidad de las organizaciones. Creo que para mí me gusta mucho como el pensar la sostenibilidad, no solamente lo típico desde el medio ambiente, sino que claro, como una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social. Entonces creo que ahí hay mucho. Hoy día ya está más que claro que el mundo cambió, que no es el mismo. No vamos a entrar en ese detalle porque ya sí, está como más claro, sabido. El sí. día a día nos demuestra eso. Eh, y hoy día aquellas organizaciones que logren adaptarse de una manera más rápida son las que van a lograr como perdurar a través del tiempo. Mm, Pero a su vez, para hacer ese proceso de adaptación, esa adaptación puede traer muchos fracasos de por medio, puede traer errores de por medio, puede traer riesgos de por medio. Por lo tanto, si yo no tengo ese habilitador, es muy difícil que yo me atreva a innovar. Hay un concepto que me gusta mucho que plantea Amy Edmondson que dice que hoy día estamos como en la epidemia del silencio. Hay mm, tanto miedo en las organizaciones a que me desvinculen, a quedarme sin fuente laboral, a que me miren feo, a que me denigren, a que, qué sé yo, que al final las personas que hacen se quedan calladas. exacto. Entonces, cometen un error, me callo. Necesito ayuda, me callo. Tengo una idea o quiero dar un punto de vista distinto, me callo. Y ahí las empresas pierden dos cosas. Por una, no alertan tempranamente los errores. Y lo que el no declarar un error no es que las consecuencias de eso se vayan a borrar, sino que al revés. Claro. Tienen un impacto final hacia el cliente principalmente. Pero por otro lado, y por lo tanto se pierde la capacidad del aprendizaje organizacional. Mm, Cuando uno oculta el error o cuando castiga y busca esta búsqueda frenética del culpable, lo que hacemos es que la gente aprende a que cuando uno se equivoca hay que callar, porque si no mm, me castigan. ¿Ya? Entonces, la organización no aprende. Es distinto cuando tú te equivocas y decimos, oye, revisemos el proceso, claro, revisemos qué ocurre en las personas, aprendamos de eso para no generar el mismo error hacia el futuro. Entonces, por un lado está el exacto. aprendizaje organizacional, pero por otro lado también se pierde la capacidad de innovar. Porque si yo tengo miedo a que si me equivoco me pueden desvincular, me miran mal, me bajan el sueldo, me evalúan mal en el desempeño, lo que sea, cuál es el beneficio que tengo en innovar, en salir de la caja? Entonces muchos dicen, no, innovemos, salgamos de la Claro. caja, pero sin equivocarse, sin presupuesto, sin tiempo. Mm. Entonces creo que va hacia los dos lados. Por un lado, el aprendizaje organizacional, sobre todo y principalmente de los errores, y por otro lado es la capacidad de innovar y adaptarse a tiempos turbulentos como los actuales, Como lo que hemos vivido durante estos últimos años. los Sí, últimos 3 años. sí, es complejo porque, como lo mencionamos ya y lo hablábamos antes, es un tema que en general se toma muy poco en consideración, ¿ya? Y ahí hay un punto que tú nombraste que tiene que ver con este silencio, ¿no? Con muchas veces ese temor a que te desvinculen, sobre todo en tiempos tan turbulentos como los que hemos vivido, que el temor, sobre todo ahora que hay problemas económicos generales, es súper difícil, es súper complejo. El feedback es un factor muy trascendente y que para este tipo de situaciones de análisis se vuelve, digamos, parte fundamental del análisis que nosotros podemos hacer desde el estudio que podemos
dar o entregar a esto, ¿no? ¿Te parece a ti que eso es uno de los factores importantes a trabajar, a tratar, digamos, dentro de lo que se ve en este global? Total. Porque el feedback, desde mi punto de vista, es información valiosa para mejorar, desde Ujú. ahí. Y aquí quiero hacer una diferencia como con el feedback anual, que lo dice Claro, HR. O sea, exacto. está muy bien ese proceso, pero Mm, aquí hablamos de cómo yo entrego información de manera continua y de mm, manera sistémica, porque tenemos exacto, muy sí. anclado al feedback, es que el líder le tiene que dar feedback a su subordinado. Mm, Fin. Una vez al año o dos. Pero cuando hablamos del feedback como información valiosa para la mejora, 360, es decir, que yo si soy tu colaborador te puedo dar feedback a ti y le puedo dar feedback a mi jefe, a mi proveedor, a mi cliente, exacto. como un feedback también basado en la franqueza, de que tú no me vas a mirar mal después, no vamos a dañar la relación, creo que es súper relevante, porque al final tiene que ver con aprendizaje y la seguridad psicológica tiene que ver con el aprendizaje organizacional. Mm, Yo no puedo aprender si no tengo una mentalidad de crecimiento donde veo como que tu información me va a ayudar a mí para mejorar. Si lo veo como una amenaza, claramente eso no me va a servir a ti, seguramente va a dañar la relación y seguramente eso también va a impactar en el desempeño. Entonces creo que el feedback, entendiéndolo como información para la mejora continua, mm, es muy relevante y ahí es, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? claro, ¿Creo feedback para generar seguridad psicológica o tengo que tener primero seguridad psicológica para generar para feedback? generar el feedback, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que al final va pues, por ambos lados. Es cómo hacemos como estas organizaciones como intrépidas, Mm, que es necesario desafiar el status quo. O sea, mm, no puedo pretender, el otro día estaba organizando unos talleres con una in-company, con una organización acá y me decían, ya, pero mira, nosotros queremos trabajar con estas personas, pero mira, este tema no lo abordemos tanto. Y esto yo creo que no, esto es como muy, muy arriesgado. Y digo, no, o sea, si vamos a trabajar seguridad psicológica, tenemos que ir más allá de lo que tenemos articulado, abordémoslo. Claro, abordémoslo y un exacto. poco tensemos el sistema Mm, a comenzar a romper paradigmas, porque si no seríamos en lo mismo, digamos. Le ponemos otro exacto. concepto, eh, pero hay que cruzar un camino desde la valentía. O sea, creo que hoy día el coraje y la valentía en todos los miembros de la organización es lo que me permite como ver más allá de lo que yo tengo asegurado y buscar soluciones nuevas. Exacto. Oye, Paola, eh, hablemos del costo, pero no del costo desde el punto de vista monetario solamente, por supuesto que a lo mejor puede existir, por supuesto, a lo mejor tú dentro de una organización requieres contratar personas capacitadas o especialistas, psicólogos, psicólogas, no sé, te estoy dando ejemplos así bien. Eh, ¿Cuál es el costo para una organización de alguna manera tomarse en serio? Mm. ¿Ya? Hablemos de tomarse en serio el tema de la seguridad psicológica, pensando en el bienestar, ¿cierto?, de las personas, de los colaboradores y de las repercusiones que tienen también en el desempeño laboral para la organización, que es Mm. finalmente lo que les puede interesar a la estructura organizacional, ¿no? Pero Total. ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que tiene para una organización? Yo creo que el costo y ahí me paso a lo que comentaste como de contratar a alguien, quizás esto puede ir contra mí o porque yo trabajo de eso, No, pero pero en términos generales, no, ¿cierto? Hay no, sí, voy, distintas visiones. voy a que no es necesario contratar a un experto. Te facilita, te ayuda, te orienta, te acorta Mm, plazos. mm, Pero creo que hay transformaciones y cambios que han hecho líderes con, oye, estudiar un poco, con empezar a experimentar, con conectarse con esta humildad situacional, para que muchas veces la excusa, no tengo presupuesto, entonces no trabajo en eso. O sea, hoy día mm. cualquier persona puede comenzar a trabajar experimentos pequeños para aprender. Entonces ahí quiero aclarar ese punto que para que no haya excusa respecto a no tengo presupuesto, no podemos trabajar la seguridad psicológica. Exacto, eh, sí. Respecto a lo otro, creo que el costo tiene que ver con creo que hay un costo emocional. Mm, Hay un costo del que todos tenemos cuando salimos de nuestra zona de confort a explorar unos como lugares inciertos, porque hay un riesgo
de que no me resulte, de tensar el ambiente, de que a lo mejor las hipótesis o las expectativas que yo tenía no se cumplan. Entonces creo que hay una tensión como este estrés movilizador de enfrentarse a algo incierto que es importante tener en cuenta, y también de esta muchas veces pérdida de, ¿cómo decirlo? En este cambio de paradigma que hablábamos del líder, es un trabajo fuerte que tienen que hacer los líderes, porque se tienen que mostrar vulnerables y conectarse a lo mejor con el mundo más emocional, y ya no esto robot, como yo Claro. soy un robot, aquí no siento, ¿no? Entonces hay un trabajo importante que tiene que hacerse como hacia la interna, para después como poder traspasar esto, porque ya lo decíamos que el líder modela conductas. O sea, a mí me encantó, estaba en una charla, creo, no me acuerdo, de seguridad psicológica, típico que al final hacen preguntas y una chica dice así como, ahora entiendo cuando mi jefa comentó algo personal, así como, oye, Ya. no sé, un tema doméstico. ¿Cachai? Así como, mira, Mm. no voy a ir a la reunión porque ocurrió tal cosa doméstica. Y ella me dice, por primera vez, la vea como un ser humano. ¿Cachai? Y eso tan pequeño me dijo, y Mm. ahora entiendo por qué se genera eso en mí, porque claro, ya la veía súper estructurada, ejecutiva, como que casi que no pienso, no siente, y vio esto Sí, tan doméstico en ella, dijo, wow, me di cuenta claro. que era un ser humano. Mm. Y ahí me pude conectar con ella desde un lugar distinto. Entonces creo Interesante. que, que hay un costo, como todo en la vida, yo lo veo como una inversión más que un costo, Sí. de poder justamente salir a lo que estamos acostumbrados, Mm. salir y un poco desaprender de lo que ya venimos haciendo de una forma. eh, sí, lo veo como una inversión que sin duda De hay que todas estar maneras. claro si están dispuestos a darlos o no, No, de porque todas maneras. Y es una inversión que, como te mencionaba al principio, es una inversión que desde mi punto de vista va en directa relación con los colaboradores para garantizar ciertas, digamos, aspectos que les permitan trabajar de manera tranquila, y por otro lado para la organización propiamente tal, que a través de esas garantías permite que las personas estén más contentas, trabajen mejor, su desempeño mejore, ¿cierto? Finalmente se produce un círculo virtuoso, ¿no? En que todo es un win-win, como se dice habitualmente, ¿no? Todos ganamos finalmente con esto porque eh, de alguna manera esto nos va a beneficiar de manera completa. Yo discrepo un poco contigo con respecto a que yo creo que sí es necesario, tal vez no traer gente, pero sí al menos a nivel de la jefatura, de los liderazgos, que son digamos, las puntas de lanza del proceso de mejora. Creo que es importante que reciban una asesoría, una capacitación, un apoyo, digamos, con personas como tú o como otros expertas que de alguna manera puedan apoyar este trabajo. Creo que es importante porque creo que es lo ideal. no es un tema, claro, no es un tema menor, y como lo hemos conversado en muchas ocasiones, en Internet uno puede encontrar mucha información, pero para estos aspectos que son más trascendentes, creo, y corrígeme si me equivoco, es necesario que existan personas que entreguen una información y un soporte más riguroso, ¿no? Sí, o sea, hablando como en el mundo ideal, Mm. justamente, ya te decía, o sea, si hay alguien que acompaña, acorta tiempos, ya sabe lo que fracasó en otras organizaciones, por lo tanto te ayuda. Pero también es como si yo busco información de fuentes confiables, hoy día está Amy Edmondson, Timothy Mm. Clark, Tom, no me acuerdo su apellido, pero hay como Hay 3 o 4 literatura autores y fuentes. muy relevantes. Creo Mm. que también se puede partir con un proceso, no a lo mejor una transformación organizacional, No, pero claro. yo como líder, si yo estoy escuchando esto y digo, "Uy, me interesa, pero no tengo presupuesto para eso", puedo tomar el libro, puedo escuchar Sí, claro. y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a experimentar. A eso voy. Sí. En el mundo ideal, está perfecto, yo Que te trabajo contacten. de eso. Que Acá, contacten a Paola contáctenme, les Canesa, dejo mi número, ¿cierto? Por pero, supuesto, dejamos los datos ahí. pero que no sea la excusa justamente para que un Mm. líder que esté escuchando o un contribuidor de equipo hoy día diga, ¿sabes qué? Esto me hace sentido, quiero Mm. empezar a investigar más y empezar como a ver en terreno. Porque esto también es como empirismo. Aquí no hay la receta. Por No te dicen supuesto. 1, 2, 3, 4. Mm. Amy Edmondson habla de un kit. Yo siempre digo, es un kit que te dice el qué hay que hacer
pero no el cómo hay No que el hacerlo. cómo. Mm, Y el cómo tiene que ver con la experimentación, con cómo exacto. yo pruebo en mi cultura, con los miembros del Exacto. equipo, Mm, si esto resulta o no. Así que sí, en el mundo porque, de alta, claro, es que claro, nos encontramos con una diversidad de organizaciones, de realidades, ¿cierto? A lo mejor en algunas instituciones existe ya cierta, digamos, atisbo de lo que podríamos decir una seguridad psicológica madura, mientras que en otras no hay nada, ¿cierto? Y hay que empezar desde cero prácticamente, donde las condiciones a lo mejor no son las más gratas o dadas para que esto se pueda difundir. Te quiero llevar a otro mundo, el mundo de, digámoslo así, de cómo nosotros podemos ver las organizaciones tradicionales y las organizaciones ágiles, que es un tema que tú conoces, ¿cierto? Me gustaría que nos pudieras explicar o nos pudieras contar un poco cuál es la diferencia que tú ves entre una organización tradicional, ¿cierto? Con una metodología tradicional de trabajo, a lo que tú has visto en la experiencia de aquellas empresas que han incorporado los conceptos, los ideales, los valores y los principios de la agilidad. no, yo creo que hay una diferencia muy relevante. Me imagino, por eso que, por favor. O sea, en la organización tradicional, y vamos como a extremar el punto, ¿ya? Como Ujú, para un poco para graficar, la organización tradicional, jerárquica, con líderes de mando y control, donde el poder está en las jefaturas y en los claro. tomadores de decisiones, y a ti te pago para trabajar y no para pensar. Claramente son ambientes que no propician seguridad psicológica, en el fondo. Son Mm, ambientes donde no se acepta el pensamiento distinto, donde hay mucha competencia, entonces por atrás en cualquier minuto me tengo que cuidar porque me pueden pegar la puñalada, un mm, compañero, una compañera, mi jefe. Son ambientes en general que hay mucha, con esta alta competitividad desde la individualidad también, ¿cierto? Pensando mm, que una organización tradicional generalmente propicia sistemas de recompensa individuales o de desempeño mm, individuales versus las ágiles que propician el equipo. Entonces, claro. desde ahí también se vuelve una organización mucho más competitiva, mucho más ansiosa respecto a que, por un lado, no tengo la seguridad psicológica, no puedo decir lo que pienso en voz alta, si me equivoco me castigan. Claramente que en eso, y además me piden mucho, que rinda mucho, Mm, se vuelven, que algunos llaman como organizaciones tóxicas. tóxica, Eh, claro, exacto. Pensemos como, no estoy hablando de todas las organizaciones tradicionales, pero si extremamos el punto se puede ver para allá. Ahora, una Claro, organización ágil que ha transitado, que no solamente está haciendo agilidad, sino que claro. está como con el mindset ágil, que Mm, logra como en su día a día y en las decisiones llevar los valores y principios de la agilidad, eh, ya el mando y control no existe, ya no está la individualidad, sino que el equipo. claro. Tenemos equipos autoorganizados donde no necesitamos una jefatura que me diga qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. Por lo tanto, es mucho más propicio, uno pensaría que es tierra Mm, mucho más fértil para que claro. efectivamente... De hecho, Timothy Clark en febrero del año pasado sacó, fue como el primer artículo que yo al menos vi que decía como la seguridad psicológica, o sea, perdón, la agilidad no existe sin seguridad psicológica, porque justamente Mm, la agilidad o la transformación ágil requiere de mucho coraje, de mucha ah, valentía, de mucha vulnerabilidad. Y si queremos hacerla en serio, eh, hay que romper muchos paradigmas, hay que equivocarse mucho. Entonces es difícil hacer eso si es que no existe esta seguridad de que nadie va a actuar en mi contra por mostrar mm. esta vulnerabilidad. Sí, Es, totalmente de acuerdo. Creo que no puede haber agilidad sin estas condiciones, estas características que de alguna manera están dentro de lo que nosotros llamamos seguridad psicológica. Van muy de la mano, ¿cierto? No se pueden dar de alguna manera porque si no, no sería agilidad finalmente. Creo que son cosas bien importantes y que van muy de la mano. Paola, hablamos de la importancia que tenían los líderes y lo hemos hablado, lo hemos mencionado durante todos estos minutos que hemos estado hablando, pero hablemos de HR, de las áreas de recursos humanos que están ahí, ¿cierto? Que son tan importantes en estos procesos de transformación, ya sea digitales, ágiles o de transformaciones que de alguna manera van en pos de garantizar ciertos elementos importantes para el trabajo y también para el bienestar de los trabajadores, de los colaboradores.
Sí. ¿Cuál crees tú que es el rol y cuál es la importancia que tiene HR en todo en todo este trabajo? Mm. Yo creo que hoy día HR tiene la mesa servida para Mm. triunfar y para marcar una diferencia. Pero hay algo que nos pasa y que es un llamado a todos los profesionales de Sí. a salir un poco de esa zona de confort, a buscar nuevas formas de hacer las cosas y a Mm. cambiar un poco el rol. Yo creo que hoy día HR ha estado muy, muy centrado en sí mismo, como Mm. ombligocéntricos, digo yo, Claro. generando valor para nosotros mismos y no para los otros necesariamente. Ok. Creo que hay mucha energía desperdiciada en procesos que no le Mm. sirven a nadie, ¿ya? Y eso es Mm. doloroso también. Yo siempre le digo cuando acompaño, no sé, a organizaciones y equipos de HR, que también hago harto eso, es como, ¿qué de lo que tú estás haciendo estás seguro de que aporta valor? ¿Y qué no estás seguro? Valor al otro, al que define el valor, el que recibe, no Claro. que le entrega. Yo creo que como están tan demandados desde ahí, desde el seguir haciendo las cosas, no se preocupan de temas como este. Eh, Creo que una organización que no tenga HR como departamento, como área, puede de todas maneras trabajar la seguridad psicológica, pero HR es como en una organización, sobre todo tradicional, Mm. es la mandada a poner estos temas sobre la mesa, Por a poner la supuesto. relevancia, a sensibilizar, a entregar herramientas y no como decir, como el que tiene que ponerse la mochila, sino que el que facilita, el que Mm. pone los temas, el que entrega herramientas. ¿Para qué? Para que los equipos de manera mucho más autónoma, autoorganizada y autogestionada logren trabajar esto. ¿Te fijas? Pero no encima. No es, no, es que HR no ha venido, entonces yo no hago nada. Es como, Claro. mira, yo te habilito este set de herramientas, te pongo estos temas a disposición, te acompaño, pero no soy yo quien hace ese trabajo. Entonces, como todo, al final esto se transforma también como en un cambio cultural. HR tiene ahí la mesa puesta para poder triunfar y lo típico que decimos, como agregar valor al negocio, que al final es lo que se espera de esa área. Exacto. Que es lo que se busca, lo que se espera con ellos, ¿no? Sí, Pero lo es súper loco es que a importante. mí muchas veces, perdón la interrupción, Sí, ¿no? quienes me buscan Mm. son las áreas de transformación, son las áreas de TI, ellos son los que generalmente me llaman mucho más que las áreas de HR. Por eso voy como que, es como, ¿cómo, Esta es la cómo deuda pegamos el pendiente. empujón? La deuda Y que pendiente. guarda relación con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con cómo nosotros, porque finalmente esto tiene que ver con una cuestión de mentalidad, ¿sí? Con la famosa Yes, mindset, otra palabra que también está tan utilizada, ¿no? sí. Em, Tiene que ver con eso, tiene que ver con la mentalidad. Y cuando tú inicias un proceso de transformación, cuando tú estás en un proceso de transformación, requieres ciertas, digámoslo así, habilidades o ciertos conceptos que tenemos que manejar y que tenemos que comprender cuando tenemos una organización que, o más que una organización, cuando tenemos personas, Ujú, colaboradores, que llevan, no sé, 10 años, por ejemplo, sí, que son jefes de proyectos y que de un día para otro dejan de ser jefes de proyectos porque van a trabajar en células ágiles, ¿cierto? Donde el concepto de la jefatura propiamente tal a lo mejor desaparece un poco, se mantiene igual. En el libro desaparecen, en la práctica se mantienen algunas cosas, ¿cierto? Pero cuando se da este cambio, ¿cierto? Esta ujú, nueva metodología de trabajo, tú requieres que las personas en ese sentido tengan, digamos, un respaldo, un soporte que les permita entenderlo, llevarlo y no caer en esta resistencia a los cambios. Por lo tanto, creo que ahí la seguridad psicológica se vuelve fundamental. Por lo mismo, creo que, como tú muy bien mencionas, tus clientes principales, tal vez por decirlo de alguna forma, son áreas de transformación, áreas de TI, ¿cierto? Y no recursos humanos, no HR. Y por eso te lo preguntaba, porque yo también creo que ahí hay un pendiente, ¿no? Creo que no sé si es producto de la metodología, no sé si es producto del sistema, pero como que no sé si se ha dejado de lado HR o HR no se ha incorporado. No sé cuál sí. es ahí, a lo mejor tú nos podrías explicar un poquito más, nos podríamos contar un poquito más con tu experiencia. Mira, mi visión es por ambos. Yo Ok. siempre, yo siempre comento que estuve como en el lado oscuro de la fuerza, ya, trabajando en el corporativo, Ya. liderando áreas de recursos humanos. Sí. Y a mí lo que me empezó a pasar en algún minuto
Ya que claro, una organización tradicional, con valores a lo mejor muy distintos a la agilidad, que a mí me empezó a hacer ruido y sentía que no estábamos entregando el valor. Era valor para nosotros, entonces nos decían, ya, hagamos el proceso de evaluación de desempeño, y lo teníamos impecable, pero yo decía, ¿y esto le servirá a alguien? Esas eran las preguntas que me empecé a hacer. Plan de Claro. capacitación anual, ¿y esto le servirá a alguien? Y era como mi propio cuestionamiento de si al final estábamos entregando el valor que uno, para lo que trabaja. Entonces, creo que por un lado HR se quedó, bueno, vino muy golpeado por el tema pandémico, sin duda se vio muy forzado a, oye, desde cosas que como la gente teletrabaja, los equipos de PP, planes de salud mental, estuvo full en eso, en temas más operativos, Y un poco saliendo conteniendo. del psico operativo, conteniendo, con equipos muy forzados. Mm. Y quizás también ahí está la debilidad de un poco de no querer mirar más allá. ¿Te fijas? Como de quedarme en la zona segura, en la zona Mm. que yo sé, donde me va bien. Donde estoy calentito. Donde estoy calentito, a Mm. lo mejor friccionado por el ambiente, pero donde de alguna manera estoy calentito. Mm. Y creo que también, bueno, yo estuve como mucho tiempo como renegando un poco y como con cierta rabia, podría decir, con cierta frustración. Y yo Enojada, decía, molesta. ¿por qué cuando yo descubrí el mundo de la agilidad fue como ¡pah! Voladero de luces, así como, wow, dije, esto es lo mío. Eh, y decía, ¿por qué hablan temas? Y a mí lo que me encantó de la agilidad tiene que ver con el valor de personas y sus Mm. interacciones sobre procesos y herramientas. Yo dije, eso, ¡pum!, se me abrió el mundo. Eh, y yo dije, ¿por qué hay todo un área de TI, desarrollo de software? ¿Por qué están hablando de personas y no Preocupada de las personas están personas. hablando de personas? Sí, ¿Por sí, qué? ¿Qué sí. pasó al mundo al revés? Eh, y yo creo que hoy día, claro, en algún momento conversaba con Pablo Tortorella y yo le decía, explícame por qué ocurrió eso. Y él me dice, no, ¿sabes qué? Y ahí como que bajó un poco mi frustración, me dice, hoy día están trabajando en caminos paralelos y hoy día se están como cruzando. Mm. Pero yo creo que HR debiera cruzar ese camino un pasito un Más poquito más fuertemente. rápido, Mm. porque creo que se está preguntando poco y eso es lo esencial, como qué de lo que estamos haciendo no le está agregando valor a nadie y Mm. tenemos que dejar de hacerlo. Yo creo que hay mucho desperdicio, porque siempre le hemos hasta así, planes de sucesión. Mm. ¿No? ¿Para qué haces un plan de sucesión? No, porque bueno, el pipeline, ¿te ha servido alguna vez? ¿Le sirve a alguien? ¿Cuántos planes de sucesión son exitosos? ¿Cuánta gente que tú la tienes como en talento se te va? Mm. Entonces seguimos haciendo porque estamos acostumbrados, porque la literatura dice, porque la otra organización dice, pero preocupándonos poco de la entrega de valor al negocio, a los clientes, a los consumidores. ¿Cachai? Y yo creo que ahí hay una grasa que se podría limpiar, Mm. valiente también, porque también hay que tener la valentía para decir, ¿sabes que estoy haciendo esto? Y en realidad lo No aporta hacía valor. nomás. Claro. eh, para justamente tener ese espacio de energía, tiempo, recursos para anclarse a estos temas eh, que a veces tampoco son tan fáciles. A veces la agilidad también es muy técnica, Mm. con mucho modismo, eh, que hay que decir como tener una mentalidad humilde para decir, no lo sé todo, quiero aprender. Por eh, supuesto. pero creo que la clave para mí es esa, es como ponte, haz un listado de todas las cosas que haces, pregúntate cuántas veces no están aportando valor a nadie. Eh, Mm. y ocupando ese tiempo, energía, recursos, creo que se puede destinar justamente a activar, como a mí me gusta llamarle, esta mente curiosa, de buscar cosas nuevas, de salir de la zona de confort, de experimentar, Mm. de generar redes, creo que es súper relevante, redes externas, eh, creo que por ahí va. Y todavía estamos hablando de clima, no, está bacán, pero empecemos a cambiar un poquitito el discurso, Claro. a Avancemos un friccionar un poquito más. poquitito el ambiente, Mm. para comenzar a abordar temas de manera distinta. Mm. Ahí creo que la inteligencia artificial, ponte tú, y todo lo que es People Analytics, Mm. yo tengo una parte mía que es como mi lado B, que es Speak Up, que tiene que ver con una solución tecnológica que estamos trabajando justamente para poder dar voz a los empleados, Mm. pero de verdad. Eh, no eso que le preguntas y haces las Una típicas encuesta. encuestas larguísimas y le Que no preguntas sirven para abajo, nada. dos preguntas y nadie las lee. Entonces, Exacto. ¿cómo
justamente la inteligencia artificial puede ayudar a aliviar esa carga, muchas veces administrativa, Exacto. y tener ahí la información. Entonces creo que Mm, también ahí hay un tema que se puede abordar desde People Analytics en el mm, fondo, y que te va a permitir sacar la cabeza del agua mm. y empezar a tener conversaciones distintas. Qué interesante. Sabes que, mira, Ujú. curiosamente, yo te contaba que hasta la semana pasada yo estuve impartiendo un curso Sí. de AI HR. Eh, una de las participantes, psicóloga, colega tuya, me dice, Marco, es que me parece insólito que yo viniendo del mundo, porque ella trabaja como consultora en HR, y si yo viniendo de este mundo, vengo a descubrir todos estos conceptos, estas ideas en agilidad que tiene que ver con el área de TI, de desarrollo. Eso es un poco lo mismo que mencionaste tú. Me llama la atención un poco la mirada y de alguna manera me reafirma lo que tú mencionas y lo que ella me decía. Finalmente, esta distancia que existe, que es muy probable, como tú mencionas, se va acortando, pero que existe aún y que muchas personas, muchas áreas que todavía no las incorporan, no las reconocen, ¿no? Pero es interesante. Y desde ese punto de vista del análisis que tú haces con respecto a cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿cierto?, en este proceso, eh, más que nada para facilitar ciertas actividades. Total. Y en relación a esas actividades, ¿cuáles crees tú que son las prácticas más cómodas, más ideales para poder nosotros utilizar dentro de la organización y que nos permitirían, imagínate un líder, ¿ya? Ujú, Imagínate un ujú, líder, ¿ya? Que a lo mejor, como tú muy bien decías, tomó un libro de Clark, ¿cierto? Empezó a leer un poquito, leyó los 4 puntos, los entendió, los quiere poner en práctica, pero a lo mejor no tiene la habilidad, digamos, para poder reconocer todos los aspectos que podríamos utilizar y qué herramientas podríamos implementar. ujú. ¿Qué nos podrías dar tú ahí como apoyo, soporte en relación a eso? Sí. Mira, a mí me gusta mucho la ruta que hace Amy Edmondson. Ella habla de ¿Mm? el kit del líder ¿En qué o te el kit de líder? ¿Mm? herramientas del líder. Y ella ¿Mm? propone 3 puntos importantes. Entonces, lo primero es como encuadrar el espacio. Tiene que ver con como hacer y declarar y conversar con el equipo de que en la gestión del conocimiento, que es la actual, digamos, ¿Mm? em, y tiene alta incertidumbre y alta interdependencia. En general, las áreas dependen unas de otras y no tenemos las certezas. La mayoría de los trabajos, al menos de la gestión ¿Mm? del conocimiento es así, van a ocurrir errores de base. ¿Ya? Y eso es como declararlo, entender que ella dice, el trabajo no es un trabajo de ejecución, no es una tarea de ejecución, sino que ¿Mm? es una tarea de aprendizaje. ¿Mm? Y lo otro que ella dice, centrarse mucho en el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Creo que tener esa conversación, esa reflexión individual primero un líder y que después convoque a su equipo a pensar, oye, ya, ¿Mm? pero obvio, yo trabajo en recursos humanos, ya, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Claro. ¿Qué pasaría si nosotros no estamos? ¿Qué deja de recibir la organización? ¿Qué dejan de recibir los colaboradores? Entonces creo que es súper potente el anclarnos para quién impactamos, por qué lo hacemos, cuál es la contribución que estamos haciendo, cuál es el valor que estamos entregando. Y dice como que esto te enmarca el espacio. Después dice ella, invita a participar. Y eso tiene que ver con la humildad situacional que decíamos antes. ¿Mm? Oye, sé tú el primero de decir, no sé. Sé tú el primero en ser experto en tener preguntas poderosas. Oye, Marcos, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cuáles son los riesgos que a lo mejor tú estás viendo que yo no veo? ¿Qué aprendiste sobre esto? O sea, dicen, muéstrate más como experto en hacer preguntas que en tener respuestas. ¿Mm? Eh, y esta modelación como de esta humildad situacional también pasa con cómo yo doy voz. Yo siempre le digo al líder, cuando tú estés en un plenario, en una conversación, pregúntate cuánta voz le estás dando a tu gente. Más Claro, allá de que se entendió algo, alguna pregunta al final, cri, claro, cri, cri, cri. ¿Cómo sí. estás estructurando tus reuniones? ¿Cómo estás estructurando espacios para que justamente se escuche la voz de todos y todas? Y se le dé espacio sobre todo a aquellas ideas que son más diferentes, como cómo estás reaccionando cuando alguien te dice que no está de acuerdo a ti. Mm. Entonces, eso es como decir, te invito a participar, tu voz es bienvenida, quiero escucharte, me interesa lo que tienes que aportar. Ojo, que no tiene que ver con decir que tú tienes que estar de acuerdo con todo.
No, por supuesto. Porque no es como, tienes una idea, no, entonces la voy a tener que aceptar, no, sino que es decir, oye, gracias Marco por tu apreciación, gracias Marco por esto, no lo había visto así, mira, por ahora esto no lo vamos a tomar o está esta consideración. Y lo último ella dice como que lo más relevante es cómo tú respondes productivamente. Es decir, si hay alguien que muestra su vulnerabilidad y me dice, hola, no estoy de acuerdo, y yo lo maltrato públicamente, el Claro, equipo dice, no, aquí yo a la próxima muero callado para no arriesgarme. Entonces, ¿cómo en el fondo tu respuesta frente a esos actos de valentía, podríamos llamarlo, es lo que al finalmente el equipo termina aprendiendo, y también cómo desestigmatizamos el error? Entonces, también al líder que esté ahí, pregúntate, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca? ¿Cuál es tu reacción inicial? ¿Tu reacción inicial es preguntar quién fue? ¿O tu reacción inicial es decir, qué pasó, cómo te puedo ayudar? Que son pequeñas cosas. Cuando tengas que hacer una presentación o quieras que el equipo debata sobre algo, sé tú el último en opinar. Si tú eres el primero en opinar, el resto va a seguir el pensamiento grupal, te va a seguir a ti exacto. por miedo. Mm. Deja que todos comenten, refuerza, agradece, y tú pon tu mirada al último. Pero cuando tú tengas un error, o cuando no sepas algo, o cuando necesites pedir feedback, algo tan básico, ¿quieres generar seguridad psicológica? Pídele un feedback a alguien de tu equipo, que te den a ti feedback. Y responde, por supuesto, provechosamente. Claro, Entonces, por supuesto. son pequeñas cosas que, claro, que para un líder muy tradicional puede ser muy desafiante, pero que pueden ir creando como, mi líder me pidió feedback, como, wow, entonces yo también le puedo pedir feedback a él. ¿Te fijáis? Como esas pequeñas cosas Sí, chicas, o, oye chicos, estoy aprendiendo de X cosas, ¿qué están aprendiendo ustedes? Te van generando como pequeños hacks como para comenzar a quebrar un poco claro. esos paradigmas y decir, wow, parece que no pasa nada cuando admitimos que necesitamos ayuda. Parece que no pasa nada cuando digo que no estoy de acuerdo. No pasa Y nada negativo, digamos. no, claro, muchas veces se crean unos tremendos murallones, ¿cierto? Entre las personas que no permite esa comunicación directa y que es tan fundamental, sobre todo en el trabajo en equipo, lo que tú mencionabas en algún momento, tener un propósito. Si no tenemos un propósito, todo lo demás pierde sentido, ¿no? No tiene sentido lo que estamos haciendo si no tenemos claro por qué lo hacemos, para dónde vamos, ¿no? Y si no hay una comunicación directa, y yo por eso te hice en algún momento hincapié en el tema del feedback, si no hay una comunicación directa, es súper complejo porque no tienes cómo transparentar la información y tampoco tienes cómo sacar insumo de lo que podríamos obtener como un rico insumo, ¿no? Respecto a la información que nos podrían entregar los colaboradores y hacia el otro lado también, ¿no? Que nosotros como líderes, como jefes o como parte de la organización, dentro de las cabezas de la organización, cómo nosotros podemos transmitir la información. Y ahí yo creo que hay una falencia grande que tiene que ver con una cuestión cultural principalmente, ¿no? Eso de mantener los rangos, los cargos, cuán importante, y yo creo que eso es fundamental, ¿cierto, Paola? Cuán importante es que nosotros como líderes, como jefes, como personas que tengamos gente con la cual trabajamos, tenemos una dependencia, ¿no? Sepamos entender que es muy importante y trascendente transmitir esa información de manera clara, ¿no? Yo creo que ahí tú tocaste un punto bien relevante, y que a mí me gusta mucho trabajar con los equipos, que es la generación de acuerdos de equipo. Mm, Creo que cuando uno se pone a conversar sobre estos temas relevantes, oye, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores de equipo? ¿Qué es las mm, cosas que realmente para nosotros son importantes? ¿Es la lealtad? ¿Es la justicia? ¿Es la responsabilidad? ¿Es la colaboración? ¿Qué es? El tener esas conversaciones, el generar, decir qué cosas aceptamos, qué cosas no aceptamos en este equipo, cómo es nuestra mejor manera de comunicarnos, cuántas mm. veces nos reunimos y para qué reunirnos. O sea, es decir, todas estas cosas que uno cree que por el arte de magia de ser un equipo se entienden, muchos malos entendidos tienen que ver con eso. Entonces, para mí es súper relevante, que tiene que ver con la comunicación que tú hablas, pero la comunicación es como lo que está al fondo, o sea, Mm. al fondo de estas
problemas muchas veces de comunicación o conflictos tiene que ver porque tenemos expectativas distintas. Yo espero una cosa de ti, tú esperas otra cosa de mí que no han sido declaradas. Entonces, cuando nos sentamos y trabajamos esos acuerdos de equipo, discutimos esos acuerdos de equipo co-creados, Por es supuesto. decir, agarramos todo el equipo y discutimos, oye, ¿qué es importante para nosotros? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo nos damos feedback? Etcétera. Y ahí hay muchísimas herramientas, que en general se habla del Team Charter, el Team Canvas, un montón de herramientas que te van diciendo en el fondo, unos lienzos que te van orientando a qué temas de conversación. Transparentamos las expectativas, acordamos ciertas formas de comportarnos y eso sin duda permite que el equipo se autorregule porque fueron co-creadas. No es algo que me impusieron, no es un decálogo que me llegó Claro. por la comunicación interna de cómo teníamos que comportarnos, sino que son acuerdos que es para nosotros importante. Y Claro. O sea, creo que eso... Dale. no, respecto a eso, a mí me tocó ver en alguna oportunidad equipos que tenían sus propios decálogos, pero claro, eran decálogos que Co-creados. construían de manera colectiva con el equipo, ¿cierto? Y se ponían de acuerdo y de alguna manera lo seguían para obtener esas buenas prácticas, esos buenos entendimientos, como tú mencionas, y de alguna manera tener esa línea de comportamiento entre ellos mismos, ¿no? Y que les permitía tener una convivencia sana y dentro de lo que como equipo ellos consideraban que era bueno, digamos. Sí, yo creo que eso para mí es fundamental. Creo que en todos los acompañamientos que hago, esa es mi carta asegurada siempre. Y nos dedicamos 2, 3 sesiones largas, profundas, a trabajar cada uno de los puntos, a debatir, a generar acuerdos. Eso, por supuesto, tiene que ser acuerdos que estén vivos. No sacamos Claro. nada con decir, ay, qué bonito, después lo guardamos y nunca nos acordamos ni lo actualizamos. O sea, tiene que ser un documento vivo que guía tu conducta. Y también algo que se tiene que ir actualizando. O sea, podemos decir, oye, los valores a lo mejor, los valores en general no cambian mucho, pero sí, no sé, la forma de reunirnos, los intransables, pero tener ese tipo de cosas que es lo que yo espero transparentarlos y acordar, creo que disminuye mucho esto que yo pensé, que tú creíste, que yo te dije, Claro. porque hay algo que ya declaramos de qué era lo importante y eso sin duda alinea al equipo frente a ciertas conductas que son las que se esperan y otras que no se esperan. Y le da como esta autorregulación. Pues yo después te puedo decir, Marco, que tú, no sé, me grites en una reunión o me dejes en vergüenza, es un intransable. Claro. Eso está acordado. Entonces yo ya tengo como ese como poder, por así decirlo, Exacto. de también pedir una rendición de cuentas. Claro. ¿Sabes? Hay un respaldo, digamos, de lo acuerdo previo, ¿no? Y que de Y lo alguna potente es manera, que y está de lo, co-construido. ¿Cachai? exacto, exacto, Entonces, digamos, del poder que en sí tiene el hecho de que haya sido de alguna manera co-creado, como tú muy bien mencionabas, y que todos estábamos de acuerdo finalmente. No nos queda nada, Paola, no nos queda nada. Un último consejo que nos pudieras dar, ya sea para las áreas de HR o en general para la organización, que nos pudieras brindar con respecto a cómo podemos trabajar la seguridad psicológica. mira, yo creo que más que algo como concreto, hay una frase que dice como, tú puedes elegir la comodidad o puedes elegir el coraje, pero no puedes elegir las dos cosas. Mm, Yo creo que hoy día la invitación para todos, sean contribuyentes de equipo, sean de HR, sea lo que sea, y creo que hoy día el mundo requiere de que tengamos más valentía, mm, más que comodidad. Y esa valentía es la que me va a impulsar y me va a dar la fuerza, me va a dar la energía, justamente para buscar, para experimentar, para equivocarme, para llevar al resto hacia allá. Creo que si todos tenemos un poquitito más de valentía y nos conectamos con esa vulnerabilidad, el mundo sería muy totalmente distinto. distinto. Bueno, Paola, te quiero dar las gracias. Fue una hora, pasó muy rápido, fue muy Sí. entretenida la conversación, muy interesante. Además, creo que este es un tema muy interesante y es muy, muy importante. Insisto, creo que estos temas, más allá de los temas técnicos que nosotros tratamos dentro del canal, dentro del podcast, es súper importante también desde el punto de vista del liderazgo, de la organización, ¿cierto?
que nos preocupemos por los colaboradores, que somos nosotros mismos, y al final somos nosotros mismos, ¿no? Y dar fuerza a estos temas que nos permiten tener espacios gratos, espacios seguros y sobre todo, como lo hemos dicho durante todo este rato, sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir estos últimos años. Así que Total. te agradezco enormemente, Paola, queda muy cordial, bienvenida y reinvitada cuantas veces tú quieras a nuestras conversaciones. Así que nada, pues feliz de haber contado contigo. No, gracias a ti, lo pasé bien, se me pasó así, rapidísimo, Sí, así muy que rapidísimo. muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos los que nos han visto, los que nos van a seguir viendo a través del canal de YouTube y que nos van a escuchar a través del podcast. También ahí vamos a dejar toda la información de Paola para que lo puedan contactar quienes requieran de sus servicios, por supuesto, de sus servicios profesionales y para que puedan contactar contigo también a través de LinkedIn, ¿cierto? Puedan conocer Total. también de tu contenido y que te vayan a ver también a la Gael en Sí. Chile el 10 y el 11 de mayo, ¿cierto? Que vas a ir a estar exponiendo y hablando algún tema muy